Pasa a ustedes, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos en esta tercera semana que estamos trabajando el tema sobre la pastoral, el ministerio familiar. Yo le llamo la pastoral para la familia. Y bueno, esta tercera semana eh, entiendo que va a ser una semana corta porque se atraviesa un día festivo. No se preocupen, yo les voy a dejar, voy a ir retomando, avanzando y retomando en la siguiente sesión y les voy a dejar un trabajo al final, ¿no? Para que lo puedan complementar. El tema de hoy es muy importante, hermanos, porque es uno de los temas de moda o que nunca pasa de moda, el tema de la sexualidad y familia, porque también se ha distorsionado bastante. Yo hace muchos años, pues ya hace algunos años, tuve la oportunidad de ir a un curso de educación sexual con la doctora Tere Matense, ahí en la Comunidad Teológica de México. Me gustó mucho porque yo escuchaba que los cursos sobre sexualidad eran muy bruscos, eran muy, ¿cómo diría yo? Muy duros, y entonces hasta vergonzosos por las imágenes y todo esto. Y me gustó mucho el tema, este curso que fui sobre educación sexual, porque me gustó mucho el enfoque, porque el enfoque es bíblico, que es lo que yo les voy a presentar hoy. Voy a presentarle dos archivos, sí, voy a avanzar un poco, pero el tema, la introducción la hago amplia porque es uno de los grandes temas, la sexualidad y la familia. Porque hoy en día, cuando se habla del tema de sexualidad, pues se habla de genitalidad, o sea, se habla de imágenes grotescas y nada que ver con eso. O sea, es uno de los temas distorsionados en la familia y en la sociedad. Y bueno, no se digan los medios de comunicación. O sea, yo una crítica que hago es que los medios de comunicación están hipersexualizados, o sea, hasta para anunciar un jugo, unas galletas, pues pasan mujeres casi desnudas y eso pues llama la atención del hombre y de todas las personas, o sea, toda nuestra eh, impacto, toda nuestra publicidad está impregnada para querer llamar la atención y desviarla hasta estos lados. Lo que antes era vergonzoso y pudoroso en nuestros tiempos, por ejemplo, uno estaba mirando la televisión y si aparecía un desnudo o una escena fuerte, decían, cámbiale, o cámbiale de canal. No, ya no, eso ya desapareció, eso ya no, es normal, ¿verdad? Dicen, y lo que antes era pudoroso y vergonzoso, o uno se volteaba, cuando menos, disimulaba, ya no, ahora es muy normal y muy público porque y antes incluso había censura para la televisión, para las revistas, ya no, o sea, las imágenes han impactado la sociedad y eso permite que tengamos una sociedad hipersexualizada. O sea, cualquier detalle tiene que ver con ello. ¿Por qué? Porque ese asunto vende mucho, ¿sí? Vende mucho, o sea, se convirtió en un gran negocio, muy parecido al asunto de las adicciones. Son grandes negocios, o sea, detrás de los pequeños chispazos que nosotros vemos. Pero bueno, entonces, conscientes de que es uno de los temas distorsionados y críticos y que afectan a la familia finalmente, pues yo trato de abordarlo como me enseñaron en este curso sobre educación sexual, porque era un curso de puros líderes cristianos de diferentes denominaciones, pero me gustó mucho porque la doctora Tere Matense hizo su especialidad en Francia y ella en aquellos años era directora de Crianza con Cariño en una asociación civil en la Ciudad de México. Me gustó mucho su enfoque de hacer un trabajo en la sociedad decía ella, de estar concientizando a la sociedad, pero hacer una revaloración de muchos de los temas y hacer, promover los valores ético-morales en la familia y en la sociedad para que fueran mejores. O sea, me gustó mucho su enfoque y teniendo respeto con el texto bíblico. Por eso pongo yo ahí como introducción, ¿no?, el pasaje de Génesis 1, 27, 28 y 31 que nosotros conocemos. Yo he descubierto, o hace años descubrí, que este capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, hermanos, tiene un sinfín de enseñanzas que lo que quieren decir es que Dios creó todo en perfección y en armonía.
¿sí? A la primer pareja, ¿sí? A la familia, y el tema de la sexualidad también. ¿Por qué? Porque ahí dice que cuando Dios creó, los creó a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. De ahí yo hablo bastante de que el hombre y la mujer tienen la misma imagen de Dios y la misma dignidad delante de Dios, espiritual, ético, moral, pero tienen diferentes funciones. Pero la siguiente orden es, por tanto, multiplicad y henchid la tierra. O sea, el permiso es de que ellos puedan procrear, y algunos teólogos le llaman el mandato cultural. El mandato cultural es, se van a reproducir para que la tierra se vaya poblando, ¿sí? Esa es la gran enseñanza, que es una indicación de parte del creador, ¿sí? En el versículo eh, 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en toda la creación que está creando, ¿no? Animales, creación, todo, que cuiden todo lo que Dios ha creado en perfección. Entonces, Génesis 1 y 2 habla de la creación en perfección. Y este tema de la sexualidad no es la excepción. Por eso, eh, cuando yo me encuentro con un dilema ético-moral en la iglesia, recurro comúnmente a la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 19. Y la enseñanza de Jesús en el capítulo de Mateo 19 es cuando es la escena donde dice que al maestro le hacen una pregunta para tentarlo, ¿sí? Le preguntan: ¿es lícito dar carta de repudio a la mujer por cualquier causa? Y le dicen: porque Moisés nos los permitió. O sea, como ellos eran judíos, estaban autojustificándose ya. Decimos acá en México, se estaban poniendo el guarache antes de espinarse. Es una broma que se hace acá en México. O sea, me estoy adelantando, me estoy previendo, me estoy autojustificando. Y el maestro, con toda la sabiduría, como hijo de Dios, endereza el tema y les dice: sí, efectivamente, dice, Moisés se los permitió, pero fue por la dureza de vuestro corazón, porque en un principio no fue así. ¿Cuál principio? Este que está aquí. Génesis 1, 26, 27, 28 y 31 termina diciendo: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, todo el capítulo 1, el capítulo 2 también, eh, porque ya viene la institución del séptimo día y cómo Dios reposa toda su creación y da un lugar especial. Pero aquí estoy hablando del tema de la sexualidad. Eh, Después de Génesis 3 se distorsionó todo, nosotros lo sabemos, ¿no? Eh, entra la desobediencia, entra el pecado, la imagen de Dios se distorsiona, se ensucia, y la naturaleza humana viene en declive, insisto. O sea, de ahí vienen los grandes problemas. Génesis capítulo 3 en adelante, la familia, ya en capítulo 4 viene el primer asesinato, ¿no? Lo vimos en el diagrama que yo les presenté la semana pasada, si no me equivoco, en un archivo que les di, donde hago un diagrama, donde hablo de lo original de Dios, la realidad, y la pastoral en el centro tiene que mediar y hacer equilibrio para atender las situaciones que se distorsionan. Pues hay que aprender a restaurar, hablando de la familia sobre todo. Y entonces el maestro hace referencia a Génesis 1 y Génesis 2 también, cuando él dice, porque en Génesis 2, 24 es cuando dice: porque lo que Dios creó no lo debe separar el hombre. Entonces, por eso digo, Génesis 1 y Génesis 2 es la creación de Dios en perfección, pero Génesis 3 ya empieza el pecado y el declive. Y el maestro regresa a sus oyentes, a sus discípulos, al principio. ¿Cuál principio? Génesis 1 y Génesis 2. Dice: en un principio no fue así, lo que Dios creó no lo debe separar el hombre. Y entonces, eh, prácticamente los sorprendió, porque ellos creían que iba a dar una interpretación contraria, pero el maestro dice: está en los escritos sagrados, está en el mismo Génesis, está en el Pentateuco. Que no saben, eran judíos, estudiosos, eran fariseos y escribas. Oiga, eran estudiosos de la ley, no habían leído bien Génesis completo,
Entonces de ahí Génesis 1 y 2 tienen muchas enseñanzas, pero esta de hoy, sexualidad y familia, me parece, a mí me gusta situarlo ahí. Y luego sacar algunas enseñanzas, como cuáles. La primera enseñanza, Dios nos diseñó como seres sexuados. O sea, Dios crea un hombre y una mujer y les da la orden en el versículo 28 de multiplicarse y llenar la tierra. ¿Sí? Hoy en día los tiempos han cambiado, yo entiendo, ¿no? Hace años conocí a un hermano allá en Baja California y él vivía cerca del mar, y en un terreno grande y tenía muchos hijos. Y luego la broma que le hacían, le decían, hermano, la orden de llenar la tierra y sojuzgarla no era para usted solo, era para toda la iglesia, todos los demás, porque tenía muchos hijos. Pues él vivía ampliamente y el hermano tenía su esposa, tenía muchos niñitos, tenía casa grande a la orilla del mar, bonito, tenía un buen trabajo el hermano. Pues él, y yo le decía, pues déjenlo, no lo critiquen. El hermano, entiendo, ya tiene muchos años que no lo miro. El hermano Santos, la piedad Santos. Pero estaba bien, o sea, ahora entiendo que él venía de una generación en la y donde éramos muchos de familia. Nosotros en la familia fuimos 10. ¿Sí? Y éramos de las familias más chicas en los años 60 aquí en México, no sé, en otros países. O sea, las familias eran muy grandes porque, bueno, pues estaban haciendo caso al mandato cultural y entonces había condiciones sociopolíticas también. Yo no sé, platicamos ahora y decimos, no sé cómo le hacían para sostener a 10 personas. Ahora uno tiene uno o dos y máximo tres y ya no sabe cómo hacerle. Y es sencillo, es sencillo. Me gusta mucho a mí la música. Mis hijos son músicos, ¿no? Ahora mi tercer hijo quiere estudiar música. Mi hijo Ezequiel ya va a ir a la preparatoria y encontramos una preparatoria con orientación musical aquí en Monterrey. Y bueno, él dice, yo quiero ser músico, ojalá y les gusta. Entonces, de repente, me encontré con un archivo del gran Facundo Cabral, que algunos conocen, ustedes sobre todo en Sudamérica, y me gusta mucho una de las frases que dice él. Dice, no sé quién es más pobre, si el que menos tiene o el que más necesita. Y entonces es en la canción de Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y me encantó el mensaje. Entiendo que él tenía su vida a su estilo, a su forma, a su manera, como decía la canción, pero hermanos, los tiempos han ido cambiando y el tema de la sexualidad tiene que estar bien enfocado, porque Dios nos diseñó como seres sexuados, o sea, nos dio la sexualidad, ¿sí? Para vivirlo en pareja. Eso está claro en el Génesis 1. Ahora, ¿cuál es el problema? El siguiente, después del renglón, dice, las tradiciones y mitos paganos han distorsionado el propósito de Dios desde el principio. De hecho, una de las grandes críticas que yo tengo mucha familia católico romana aquí en Monterrey. De hecho, tuve un tío sacerdote, ya murió hace poco, mi tío Reinaldo Cuellar Leal. Este, y mi mamá me dice a mí, ay, mi hijo, porque mi mamá tiene familia católica aquí en Monterrey, es una población muy grande. Pues en México todavía creo que más del 80% de los mexicanos son católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Imagínense ahorita con todo esto de la muerte de su gran jerarca. Y bueno, pero el comentario es que mi mamá me dice a mí siempre, ay, mi hijo, yo hubiera querido que tú fueras sacerdote y le decía, ay mamá, yo nunca hubiera podido ser sacerdote. Le digo, yo cuando voy, porque voy con mi esposa y mis hijos, y se ríen, ¿por qué? Y le digo, ¿sabes por qué? Porque nunca hubiese podido yo estar solo. Yo necesito una pareja y tengo algún proyecto de familia. Es más bíblico. ¿No? Y ya se quedan pensando, sí, ¿verdad? Sí. Le digo, esta historia del voto de castidad es una historia, le digo, porque ningún ser humano puede hacer eso, a salvo rosas excepciones, como el apóstol Pablo dijo. Entonces empiezo yo a hacer un poco de bromas porque para llevarlos a la realidad, digo, no, lo original de Dios que Dios, y les enseño esto, ahí entre sobremesa. Y el proyecto de Dios es crear un hombre y una mujer y obedeciendo al mandato cultural puedan crear una familia. Y bueno, cada caso es diferente, pero ya el hombre y la mujer son familia y pueden vivir su vida como una familia. Y las tradiciones y los mitos paganos fueron distorsionando a través de la historia.
¿no? La poligamia es uno de los grandes tragedias, me parece, en el texto bíblico. Y tiene muchas consecuencias, porque la poligamia, el Señor Jesús la contradijo en Mateo 19. En un principio no fue así, Dios creó un hombre y una mujer, y lo que Dios uno no le debe separar del hombre. Porque estaban hablando de eso. Los que le preguntan eran polígamos, o sea, y era normal, porque lo respaldaba la ley de Moisés. Y las tradiciones paganas también, que fue donde lo jalaron, digo yo, lo absorbieron de otras culturas. No había sido parte del plan de Dios. Una vez platicado con un hermano que tiene, estudia letras hebraicas y tiene un enfoque judío. Dice, se fue dando, dice él. Pues sí, como todas las cosas se van dando, ¿no? Cuando hay un descuido. Y bueno, la enseñanza de Génesis 1 tiene que ver con esto, distorsiones y expresiones en la sociedad contemporánea, ¿sí? O sea, como se va distorsionando, hermanos, entonces insisto, viene la naturaleza humana en declive, y si llegamos a hoy en día, las cosas están muy fuertes. Yo estoy un poco escandalizado porque no me hago la idea de aceptar matrimonios del mismo sexo. Me parece una locura, porque no obedece al mandato cultural y no obedece al plan de Dios. Ahora, hay que respetar, sí hay que tener cuidado. Aquí en México está muy sancionado el hacer discriminación. Y no se diga si lo haces públicamente, o sea, todo el mundo se indigna. ¿Por qué no les dan sus derechos a ellos de vivir? ¿Y por qué no respetan entonces el modelo bíblico y la sociedad, y el modelo tradicional, por así decirlo? Entonces, parece que estamos en tiempos de distorsiones y expresiones en la sociedad contemporánea. Ahí, ese es el segundo subtema. O sea, vivimos tiempos complicados. Lo que ahora la sociedad ha hecho algo normal en estas distorsiones y expresiones de la sociedad contemporánea, lo que ahora es normal, me parece que no pasa el filtro del texto bíblico. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Si alguien te pregunta, bueno, decirle es que yo me guío por las enseñanzas bíblicas, y desde el Génesis 1:27 dice que Dios creó un varón y una hembra. Y luego en el versículo 28 dice, les da la orden de multiplicación y procreación. Ahí está el mandato cultural. Y también y en el versículo 28 dice, y les da la indicación de administrar la creación. Son las enseñanzas más sólidas en el principio del Génesis. ¿De acuerdo, hermanos? Esa es nuestra base bíblica. No son ideas, no son, como me dicen a mí, dicen, a veces eres muy anticuado. Puede ser que yo me resisto, ¿no? Aún lo platicaba con mi hermano Abraham como director, le digo, aún en el liderazgo de la iglesia, yo sigo siendo conservador en ese sentido. O sea, yo sigo creyendo en el proyecto de familia. Todavía me escandaliza un poco las segundas y terceras nupcias y estas familias ahora se mezclan, y yo respeto, pero entiendo que trae sus consecuencias, como todo, ¿verdad? Hay que respetar y hay que restaurar a las personas, pero yo como un líder de la iglesia, le decía yo al hermano Abraham, uno tiene que cuidar bastante, ¿no?, a la familia y también el proyecto de familia, y nosotros tenemos que educar y orientar a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros feligreses, a los hermanos, a la sociedad que tenemos alrededor, y no confiarse, como dice Pablo en Romanos 12, y no contagiarse de este mundo, ¿no? O sea, porque si te descuidas, entonces todo lo que es normal, yo cada vez veo más iglesias acá en México que tienen, por ejemplo, jóvenes con orientación sexual diferente, y tienes que ser muy cuidadoso de decirlo así, y yo lo observo y entiendo que las familias cuando tienen esa situación, pues quieren que se les respete y exigen que se les respete, pues sí, pero también necesitan orientación y necesitan acompañamiento, que es otro de los grandes temas, ¿no? Pero bueno, es la sociedad que vivimos, distorsiones y expresiones en esta sociedad contemporánea. Ahora, algunos pasajes más que vemos, como Génesis 3, 16 al 19, viene, no lo vamos a leer por cuestiones del tiempo, hermano. Quiero avanzar un poco porque todavía tengo otro archivo aquí preparado, porque conocemos esta parte bíblica. Génesis 3 habla del pecado, ¿sí?
y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y va y le dice a la mujer, con que Dios les dijo que no coman de este fruto, porque el día que comieren serán como dioses. Y la mujer dice, wow, ¿cómo? Y dice que comió la mujer y fue y le llevó al hombre. Entonces los dos son los que sucumben a la desobediencia. No es que la mujer o el hombre o la mujer, los dos, ¿verdad? Como pareja. Y de ahí vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, lo que podemos aprender, y luego viene Efesios 5, que ese sí, lo voy a leer, me voy a permitir leerlo. Efesios 5 ya es la orientación para la familia cristiana, ¿de acuerdo? Efesios 5, 21 al 25, sí me voy a permitir leerlo, porque es como la aplicación en el Nuevo, cómo lo aplicamos en el Nuevo Testamento. Y entonces aquí está el pasaje. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice al 25, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, entonces, esta parte, hermanos, del texto bíblico nos dice que ya para el Nuevo Testamento, bueno, el Señor Jesús lo dejó claro a sus discípulos. Yo supongo que después de Mateo 19, a los discípulos le quedó claro, dijo, ah, caray, entonces no es lícito, entonces dar carta de repudio por cualquier causa. Entonces no está bien que tengamos como culturalmente como patriarcas diferentes mujeres. Entonces el maestro hace esa precisión y esa enseñanza y tiene sus consecuencias, claro. El maestro es un experto en hacer, en restaurar y reenfocar hacia el principio, y sobre todo el aspecto de sexualidad. Imagínense qué distorsionado estaba para la época del Señor Jesús, el aspecto de la sexualidad. Se topan con una cultura greco-romana, imagínense, si leemos un poco de la cultura greco-romana, hermanos, estaba totalmente distorsionada, sobre todo los jerarcas. ¿Sí? Había diferentes filosofías, había diferentes cultos a las diferentes deidades, estaba distorsionado totalmente el tema de la sexualidad. Por eso el maestro se planta y dice, sí, la dureza del corazón del hombre permite que hagan muchas cosas, pero en un principio no fue así. ¿Cuál principio? Ya lo vimos, Génesis 1, 26, 27 y 28. Entonces, para Efesios capítulo 5, que ya estamos en las epístolas, las enseñanzas para la iglesia cristiana, el pasaje que acabo de leer, el apóstol Pablo cuando escribe en la iglesia de Éfeso, les dice, hermanos, tenemos en la familia, tenemos que aprendernos a sujetarnos unos a otros en el temor del Señor. Esta expresión tiene toda una enseñanza para la familia. ¿Qué quiere decir? Que la mujer tiene un papel y el hombre tiene un rol y unas funciones y el hombre tiene otro. Y al hombre le dan el rol o el papel de ser cabeza de familia. Creo que lo comenté la vez pasada. Si el hombre como cabeza de familia falla, porque ahí dice, el hombre es cabeza de la familia porque tiene mayor fortaleza física, ¿sí? Tiene una responsabilidad. ¿Qué implica ser cabeza de familia? Pues guiar y orientar. No se vale, hermanos, con que un cabeza de familia de repente tenga problemas con los hijos y diga, no sé, es tu mamá, o lo regañe. ¿Por qué llegaron a eso? Pues que él no les dio dirección. Él no tomó la dirección, él no tomó la responsabilidad de estar insistiendo, orientando, aconsejando, acompañando a los hijos. Sí, yo lamento mucho que hoy en día, hermanos, en esta sociedad contemporánea, como mirábamos la filmina pasada, anterior, en esta sociedad contemporánea nos hemos contagiado de muchas uh, historias, tradiciones, distorsiones, pero lo más trágico es que aún en la iglesia, aún en la familia cristiana, cuando el hombre no toma el papel de cabeza de familia, no que sea el que decida todo, no, pero tiene que
aprender a ser un líder en su familia, es la cabeza, es la que debe estar al frente, ir al frente. Ser cabeza de familia tiene todo un mensaje, hermanos, ¿de acuerdo? Sí, qué bendición que Dios nos dé esa oportunidad, pero después el mensaje es, y la mujer, dice, el hombre la debe amar como Cristo amó a la iglesia, o sea, amarla y cuidarla, pues también es todo un reto. Y la mujer entonces tiene la bendición, tiene otras funciones, no es cabeza de familia, pero es tiene el vehículo de la transmisión de la vida, casi nada. Qué bendición, ¿no? La mujer tiene esa bendición, tiene esa encomienda de ser la transmisora de la vida, ¿sí? Así como las mamás de nosotros lo tuvieron, y por eso el salmista dice que los hijos son una herencia que el Señor nos dio. Está bien, pero las mujeres les dio Dios esa prerrogativa, ¿de acuerdo? Y eso es una bendición. Y también las bendijo con mayor sensibilidad y hay quien dice que tiene un sexto sentido. Realmente todos tenemos cinco, pero ¿cuál es el sexto sentido que tienen las mujeres? Este, Hay quien dice que es la percepción, ¿sí? Que tienen una sensibilidad diferente, que el hombre no tenemos, salvo honrosas excepciones, ¿no? O sea, yo lo tengo que reconocer y lo he dicho bastantes veces. En el trabajo pastoral que Dios nos permitió hacer a mi esposa y a mí en diferentes iglesias, siempre el trabajo de ella ha sido muy bueno, porque yo no me doy cuenta de los detallitos, ¿no? Y yo me doy cuenta de la organización, de las necesidades, de estar atento a la predicación, al orden, la disciplina, no sé, la temática, el acompañamiento, pero ella se da cuenta de los detallitos. Fíjate que esta hermana o esta familia, me parece que no tienen que comer la próxima semana. Esta hermana está enferma. A mí me pasó hace un par de días. El domingo pasado, yo estaba pues ya muy relajado, pues ya pasó la semana y ya estoy descansando y me dice, hay una hermana que apreciamos mucho y dice, tiene un dolor muy fuerte de ciática, una pierna, y tenemos que ir porque no tiene quien la lleve y no sé qué, así es que arréglate, hay que ir a auxiliarla. Vive aquí cerca. Dije, bueno, pues vamos. No, sí. Y entonces ella, esos detallitos, si no me los dice, pues yo no me doy cuenta, ¿no? Yo estoy viendo el fútbol, porque ya estoy descansando toda la semana. Estoy ya relajadamente. Me dice, hay que ir, esa sensibilidad que ella tiene diferente a la mía, me dice, ¿sabes qué? Vamos. Y fuimos y disfruté bastante la visita, la verdad, porque llevamos a la hermana, la atendieron, regresamos. Ellos tienen una panadería, ¿sí? Como negocio. Y salió el hermano, me dijo, hermano, tenga, me dio 2 bolsas de pan, así. Y oré con ellos, estuve conviviendo. Ya tenía rato que no iba a ese lugar con ellos. Viven aquí cerca y son familias de la iglesia de muchos años, ¿no? De muchos años. Son pioneros de la iglesia aquí en Monterrey, en la colonia Independencia. Y disfruté mucho la visita, ya de regreso, pues regresamos después de, no sé, 2, 3 horas, pero yo no me hubiera dado cuenta, hermano, me hubiera perdido esa bendición si no me hubiera dicho. Es uno de tantos ejemplos que puedo poner. Por eso, diferentes funciones y expresiones, pero la misma dignidad del hombre y la mujer, ¿de acuerdo? ¿De dónde lo rescatamos? De Génesis 1, donde Dios está dándole al hombre y a la mujer esa indicación de ser imagen de Dios y de procrear y llenar la tierra y administrarla, pero diferentes funciones, ¿no? Entonces, eso tendríamos que reconocerlo, ¿no? Eso es importante enseñárselo también a la parte bíblica a nuestros hijos, porque yo digo que por eso se confunden de repente. No hay cosa, insisto, yo estoy muy, muy triste porque nada para mí más triste que un hijo se confunda y no sabe si es hombre o mujer. Wow, ¿qué pasó ahí? Algo pasó. Por eso vengo a dar algunas enseñanzas ahora, algunas orientaciones, ¿de acuerdo? Y luego ahorita vamos a ver un segundo archivo. Eh, el desarrollo de nuestra sexualidad, hermanos, se va forjando. ¿Se acuerdan que vimos, ustedes se han de acordar que vimos las diferentes etapas del desarrollo humano? Bueno, es muy importante la figura del papá y la mamá, ¿sí? Es muy importante. Si, si la figura del papá o la mamá menguan, se hacen a un lado, eh, puede ser que el hijo o la hija se confundan.
porque ellos cuando van creciendo ven el padre como la fortaleza, la cabeza de familia, y ven como la madre la que cuida, la que mayor sensibilidad, y se complementan y se unen para darle contención y orientación al hijo o a la hija. Se van identificando el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, y entonces van aprendiendo los roles, como recuerden el trabajo que encargamos, este, uno de los Bandura, Albert Bandura, dice que el asunto de la sociedad es muy importante, o sea, cómo se relacionan con los demás, su contexto en el que se desarrollan los niños es muy importante. Y está comprobado que cuando uno de los dos mengua, vamos, cuando el papá es exageradamente por encima de la madre y la opaca, entonces el hijo le da miedo, no le tiene confianza y se va identificando más con la mamá. ¿Por qué? Porque crece asustado, dice, yo no me quiero parecer a ese señor. Y se identifica más con la madre. Ahí se empieza a distorsionar la sexualidad. Estoy poniendo ejemplos de cómo se puede distorsionar el desarrollo de la sexualidad. O a la inversa, ¿de acuerdo? O a la inversa. Entonces, vamos a ver algunas de las enseñanzas. Puede haber más. Yo rescato cuando menos 5, ¿sí? La primera, nacemos como hombres o mujeres, solo hay casos excepcionales genéticamente, ¿de acuerdo? Yo lo he estado investigando, sigo estudiando. Hoy tengo clase, después de las 5 de la tarde tengo clase de 5 a 9. Estoy ya en neuropsicología de la educación, este, en una institución colombiana a distancia, y estoy muy contento porque voy aprendiendo cada vez más de genética y de la función del cerebro y de nuestro organismo y cómo interactúan y cómo se desarrollan y cómo se pueden mejorar, sobre todo los procesos de aprendizaje. Bueno, ahí vamos. Lo cierto es que la enseñanza es que nacemos hombres o mujeres. Y varios de los líderes políticos lo han resaltado, porque así es, genéticamente. Puede haber casos excepcionales, porque cuando alguien ve un caso, no, pero sí, una persona nació así, sí, pero son casos excepcionales. Y claro, lo aprovechan para publicitarlo a nivel macro, ¿no? Sí, puede haber casos excepcionales, sí he escuchado, he leído, sí, casos donde un niño cruce con una malformación y puede desarrollarse sus dos aparatos reproductores. ¿Sí? Son casos excepcionales, ¿de acuerdo? Pero no es lo normal o lo cotidiano o lo general, ¿sí? O nacemos hombres o mujeres, primero. Y los casos excepcionales se tienen que atender aparte, es lo único que quiero decir aquí. Segundo, el rol sexual se desarrolla en las diferentes etapas de la vida, como ya comenté el ejemplo. O sea, o también puse el ejemplo del papá, pero también de la mamá. Cuando hay un matriarcado y la mamá no permite que el padre asuma su papel. No digo que uno esté arriba de otro, sino que se tiene que complementar, como dije al principio. Por eso hago esta imagen, ¿no? Hago este gesto de unirse y que sean sostén de la familia. Cuando la mamá entonces hay un matriarcado y la mamá es dominante, entonces también puede influir en el desarrollo de la etapa del niño en el desarrollo de su sexualidad, de la identidad de su sexualidad. No es que esté cambiando, o sea, cada vez, no es que la niña quiera ser hombre, no, es que se está identificando más con el papá, porque la mamá le tiene miedo, o sea, a la inversa. Por eso dije, es a la inversa. Si con la mamá es matriarcado y no se le puede hablar y es dominante y es la que pone reglas y es la que está obsesivamente, entonces la niña se va con el papá y dice, no, incluso hasta para pedir permisos, yo voy mejor con mi papá. Y entonces ahí se empieza a distorsionar. Entonces la niña se empieza a vestir como hombre porque se identifica más con el papá. Y no es que esté volviendo hombre, sino que se identifica en esa etapa. A veces son etapas nada más. ¿Eh? Y bueno, insisto, la enseñanza 2 es el rol sexual se desarrolla en las diferentes etapas de la vida, desde la niñez hasta la adolescencia. Y en la adolescencia se va definiendo porque es cuando van madurando su cuerpo y va cambiando. ¿Se acuerda cuando vimos
el archivo de la adolescencia, está habiendo cambios fisiológicos y es cuando puede definirse. Y es donde yo he detectado que es donde se confunden algunos de los jovencitos o jovencitas. Puede ser que sea primero lo que ven en casa y segundo lo que viven en las escuelas o con los amigos, porque eso también influencia mucho. La influencia del medio ambiente. Si el niño o la niña se juntan, conviven, admiran a un artista o a unas personas con las que las consideran autoridad, entonces se van distorsionando. Quieren imitar, ya no al papá o la mamá, sino a alguien más. Cuidado con esos que cuando no tienen a quién imitar en casa, entonces van a imitar a un artista. Esa es la realidad, hermano, discúlpenme, pero eso es una realidad. Y por eso los estadios, los conciertos están llenos de gente que se identifica. Ahora yo estoy muy sorprendido. Yo no conozco los nombres, la verdad, sinceramente, que no me interesa, pero veo algunos grupos japoneses o asiáticos y luego están los jovencitos bailando, y les digo a mis hijos, ¿qué ese grupo quién es? No, pues el grupo fulano de tal, y es muy exitoso y tiene millones de seguidores, y le digo, oye, pero ¿es hombre o mujer? Dice, pues parece que son hombres, pero parecen mujeres, por su vestimenta y porque están pintados y vestidos y su forma de moverse. Qué confusión para los fanáticos o fanáticas. De ahí viene la confusión, en gran medida. Aunado a lo que viven en casa, la distorsión y la carencia en casa, hermanos, cuidado. Insisto, el rol sexual se desarrolla en diferentes etapas de la vida. Número 3, en el rol sexual influyen los padres y su ejemplo al respecto. Ya lo comentamos. Me adelanté un poquito. En el rol sexual, claro que influyen los padres y su ejemplo. ¿Cuál sería el mejor ejemplo entonces? Que el papá asuma su papel de cabeza y la mamá sea la parte más sensible, se unan y tomen decisiones con ellos. Como yo les decía desde un principio, yo acostumbro, cuando tenemos algún problema, decir, vengan hijos, vamos a orar, su papá, su mamá, los hijos, o van a salir de viaje o algo, y que ellos vean que los dos nos coordinamos para apoyarlos. Cada quien tiene su lugar, su función, ¿sí? Pero, como dije, cuando uno de los dos es demasiado dominante y no hay límites, y hay distorsión, y hay problemas, y hay lucha de poder, entonces los hijos van mirando y se van eh, distorsionando su identidad. ¿Con quién me identifico? Dicen ellos. Y empiezan a tener problemas. Insisto, y más con el medio ambiente en el que se desarrollan o viven u observan. Entonces, los padres, claro que influimos al respecto, consciente o inconscientemente, hermanos, ¿eh? Déjenme les digo. Número 4, también influye el medio ambiente con quién se relacionan las personas. Ahí, hermanos, dice un dicho, uh, el, el, que, el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Es un dicho popular, y hay muchos dichos populares. También allá en otros países, claro. ¿Qué quiere decir? Que las amistades también son muy importantes. Hay que tener cuidado. Porque puede ser, ¿no?, que el papá y la mamá le den un buen ejemplo en casa. Está bien. Puede ser que el papá y la mamá se esfuerzan en ser testimonio, ejemplo, proveedores, todo está bien. Y el problema no está en casa, el problema está con quién se relacionan, con quién se juntan, con quién se asocian, dónde conviven. Mucho tiempo. Insisto, este ejemplo del grupo musical de este asiático, de veras, y se rieron mucho. ¿Cómo que no? No sé, eso, o sea, díganme, ¿son hombres o son mujeres? Porque se mueven igual y pues, no sé, no, dice, son hombres. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Pero es la moda, cómo se visten y cómo se pintan. Ok, ¿no? Está bien. Bueno, qué raro. Porque si no me dicen, yo no me doy cuenta si es hombre o mujer por estar pintados y su manera de comportarse, de veras. Pues se confunde uno. Entonces, cuidado, cuidado. Aquí, hermanos, en el medio ambiente que influye, es donde nosotros como congregación, como comunidad de fe, abonamos bastantes cosas buenas. Claro que sí. Es donde sí podemos nosotros eh, abonar desde la iglesia para tratar de congregarnos
y tomarle disfrute a la congregación como comunidad de fe y tengamos una identidad como hijos de Dios. Yo predico mucho de eso. Cuando veo jovencitos así que están, entonces le digo al pastor, ¿sabes qué? Hermano, le toca el sermón. ¿Qué tema es? ¿Sabes qué? Voy a modificarlo y voy a dar el tema de, de la identidad como hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y empiezo y entonces hablo de la introducción de que esta generación tiene varios síntomas de enfermedad y uno de ellos es la confusión. La gente está muy confundida, no sabe si va o viene, no saben si son hombres o mujeres, no saben si sí quieren o no quieren, o sea, es una generación indecisa, ¿no? ¿No? Dice el libro que me regaló mi hijo, una generación ansiosa, están ansiosos, no saben por qué. Entonces, yo aprovecho para, cuando me dan oportunidad de predicar, para hablar de que, hermanos, nosotros tenemos que conservar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Somos hijos de Dios, como dice la palabra y el pasaje bíblico, Juan capítulo 1. Y entonces, toda mi reflexión va en ese sentido. Esa es nuestra imagen, ¿sí? Debe ser nuestra imagen hacia la sociedad también. Nosotros debemos sentir como hijos e hijas de Dios con estas características y no dejar que nos confundan, no conformarse a este mundo, esa es otra, sino renovarse por la renovación de nuestro entendimiento. O sea, alguien le tiene que hacer contrapeso a esta influencia del medio ambiente donde nuestros hijos se relacionan y se contagian. ¿Quién va a ser contrapeso? Si no es la familia, pues debe ser la iglesia también, debe hacer ese trabajo. Y número 5, vivimos hoy en día en una sociedad confundida y sensualizada, que era casi con las afirmaciones que inicié. Es una realidad, hermanos, que vivimos. Y tenemos que tener un poco de cuidado, porque a veces no es un solo ingrediente, sino se junta todo, o es multifactoral para el desarrollo de de la sana sexualidad. Ahora, me falta un asunto más, que es, ahorita voy a ir al otro archivo, el trabajo preventivo, el trabajo preventivo. El archivo que les voy a compartir a continuación es un archivo que hace algunos años tuve que trabajar porque había grupos de jovencitos y jovencitas, jóvenes en la iglesia, y yo me daba cuenta que estaban un poco confundidos. Y entonces, porque ya estaban en edad pues, de tener novio o novia, entonces algunos decían que sí, otros que no, y otros lo hacían a escondidas, y yo me di cuenta que traen un problemita ahí. Les dije, pues permítanme, di parte de este archivo, hice estas reflexiones, pero también les hablé de que yo creo mucho en el trabajo preventivo, y entonces les hablé mucho de los criterios para elegir pareja, ¿sí? Hay varios criterios que se manejan en la sociedad, y entonces hablé a algunos de ellos con cuál se identificaban. Ahorita vamos a ver ese archivo. Eso puede ser contrapeso a este punto número 5, a la sociedad en la cual vivimos hoy en día, que es una sociedad que tiene signos, está confundida y está hipersensualizada. O sea, el mensaje es muy fuerte, insisto, es una industria multimillonaria, o sea, no lo vamos a cambiar nosotros, así va a estar y va a estar peor, ¿no? Cada vez más va además, se va atreviendo a más, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lucrativo, o sea, deja muchas ganancias. Esa es la realidad que hay detrás de todo esto, ¿no? Eh, y entonces tenemos que tener cuidado nosotros en hacer trabajo en nuestras familias y en la iglesia también para orientar a nuestros jóvenes a hacer trabajo preventivo, ¿sí? Si se están confundiendo, ayudarles a que se orienten. Para ahí nosotros como líderes, hermanos, tenemos que estar atentos, ¿sí? Los líderes, hombres y mujeres, si damos cuenta que están empezando a irse por otro lado, bueno, hay que reunirnos y orientarlos, orar con ellos, acompañarlos, escucharlos en un trabajo, en un proceso de acompañamiento y consejería, que es otro de los grandes temas, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. No es por imposición, tiene que haber cierta estrategia, ¿sí? ¿Quién va a acompañar a quién y cómo? Sí, porque no todos se dejan, ¿eh? Yo lo sé. O sea, si usted le dice, pues ahora van a tener trabajo de acompañamiento y consejería, a lo mejor la mayoría no quiere. No, uno tiene que buscar el ganarse la confianza y el preguntar, el acompañar. Acuérdense, bueno, todavía vamos a ver más adelante
Yo creo que en un par de semanas vamos a hablar yo tengo un pro- un proyecto de cómo acompañar y aconsejar a la familia. ¿Sí? Por ahí, yo creo que en un par de semanas se los voy a compartir y le llamo consejería en tiempos de crisis, para la familia especialmente, ¿no? Porque ¿dónde empieza uno a practicar? O sea, la familia. Será muy utópico, muy contradictorio que anduviéramos ayudando a todo el mundo, pero nosotros en la familia no. Y es un poco complicado, yo lo sé, porque pues en la familia a veces estamos sobreconfiados y pensamos que todo está bien, pero a veces no todo está bien. Ojalá y todo estuviera bien. Pues hay que ser observadores nada más. Ojalá y no nos encontremos en estos dilemas, porque cuando ya un integrante de la familia está en algún problema, hay que trabajarlo, hay que acompañarlo, hay que orientarlo. Por eso dice la conclusión aquí, Dios te creó para disfrutar tu sexualidad. Solo hay que esperar el tiempo adecuado y tener una sabia elección de pareja. Y de ahí viene el siguiente archivo. O sea, cuando nuestros hijos nos preguntan, esto es lo que hay que decirles, ¿no? Dios nos creó como seres sexuados, claro que sí, no es vergonzoso, esa es una historia distorsionada de que se distorsiona la sexualidad. No, Dios nos creó como seres sexuados, hombre y mujer, por eso tenemos nuestra pareja. Solo hay que esperar el tiempo adecuado. A veces no es el tiempo. Yo esta parte del tiempo adecuado lo aprendí hace algunos años, que ya hace muchos años era pastor yo, en los años 90 en Baja California, y varios de las familias que me tocaba pastorear, yo me di cuenta de unas hermanas, especialmente una familia, que la hermana era decían los hermanos que era muy liberal, y yo la bromeaba porque era una persona que mi esposa empezó a evangelizar su trabajo, después empezó a ir a la iglesia, se convirtió a Cristo y luego la familia fue creciendo, se quedó como madre soltera, tuvo problemas con el esposo, lo metieron a la cárcel o algo así, entonces iba ella sola con sus dos niñas y un niño, pero siempre iban vestidas muy sensualmente. Yo bromeaba, le decía, hermana, viene muy minifáldica. Y dice, ay, hermano, ¿por qué me dice eso? Digo, sí, pues tenga cuidado. Y ya cuando vi que estaba causando problemas en la iglesia, yo me atreví a decirle, hermana, está bien, hay que respetar, pero nada más no le mueva la faldita a mis líderes, porque pasaba caminando moviéndose. No le mueva la faldita a mis líderes porque los desorienta. Ah, que se reía ya mucho porque era una broma mía, pero era una broma, dice un dicho aquí en México, entre broma y broma la verdad se asoma. O sea, es una manera de decir, tenga cuidado, y hasta que me atreví a decirle, hermana, tenga cuidado. Sí le dije, ya me atreví después, fuera de la iglesia, en una visita, porque era vecina en aquellos años nuestra, de mi esposa. Mi esposa y yo teníamos solo un bebé, y yo le dije, tenga cuidado, porque especialmente a mi copastor me lo desorientaba, ¿no? Yo lo miraba, yo me daba cuenta que lo ponía nervioso. Le decía, no le mueva la faldita, hermana, me lo desorienta. Está viendo que el hermano batalla para concentrarse y usted pasa y moviendo la faldita y con minifalda. Pues no, hermana, tenga cuidado, por favor. Ay, hermano. Y ya hasta que ya le dije de manera seria, hermana, podría tener más cuidado con esto, porque mire, y le digo, yo no la culpo a usted, también ellos también, y se atreve a decir, no, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que sí, hemos platicado de esto y lo otro, y el hermano era casado. Entonces le apliqué un poquito de disciplina también para que no anduviera pensando otras cosas. O sea, me adelanté. Cuando yo me adelanté, después la esposa de él ya se había dado cuenta y estaban a punto y total, tuve que hacer un trabajo muy fuerte de consejería. Bendito Dios, hermano, bendito Dios. La hermana Le dije, hermana, pues busques una pareja, pero tenga cuidado. Encontró su pareja, se casó, hasta la fecha sé que se casó con una persona y tiene su familia bien allá en Baja California. Y la otra familia, que era mi copastor, también se rescató, yo hablé con ellos, hice que hicieran votos entre ellos, recuperaran sus votos, y es una familia muy grande en la iglesia y muy conocida. Entonces le dije, él se enojó mucho, porque él siempre lo negó, él siempre dijo, no, hermano, y no, y no. Dije, está bien, hermano, pero de todas maneras, porque ella ya me había dicho. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros no decimos nada al ver cosas, se va distorsionando el asunto y se va haciendo una bola de nieve, una bola cada vez más grande y después ya no la puedes parar. Entonces yo, como pastor, siempre fui un pastor muy observador y, hey, cuidado, tenga cuidado con esto y lo otro. Ni modo, así, ellos ya me conocían.
bendito Dios, ya con los años me lo agradecieron. Dijo, oiga, hermano, tenía razón. Pues era una manera mía de adelantarme, de ser preventivo, insisto, hacer trabajo preventivo, a mí me funciona. Y si lo puedo frenar antes de tiempo, mejor. Entonces los muchachos, cuando yo veo que salen, se quedan muy tarde o se quedan en otros lugares, hey, tengan cuidado, por favor. O sea, esperar el tiempo y tener una sabia elección de pareja. ¿De acuerdo? Que eso es lo que va a marcar la vida de ellos. Elegir, pedirle a Dios para elegir una pareja adecuada. Yo, miren, yo me he cansado y lo he hecho muchas veces, decirle, hermano o hermana, cuando no tienen pareja, pídale a Dios y verá que Dios va, va a acomodar las cosas. Yo creo mucho en esto, de que Dios ya tiene la pareja para cada quien. No se apresure, ore a Dios y espere un poco, haga las cosas bien. Y conozco, para no exagerar, varias parejas que yo les dice consejo, les dije, hermano, tengan cuidado porque a veces las hermanas se desesperan, ay, hermano, es que yo necesito una pareja, pues ore a Dios y con calma, hermano. Y Dios les dio su pareja, gracias a Dios, y tienen ya sus familias, porque a veces no quieren esperar el tiempo adecuado porque se aceleran, ¿no? Tranquilos, con calma. Alguien tiene que a veces decir las cosas, digo yo, ¿no? Es algo que yo he acostumbrado a hacer, hermanos, con todo respeto y con todo cariño, ¿no? Es una manera de trabajar preventivamente, pero donde no hay trabajo preventivo, entonces suceden cosas tristes, porque este tema de la sexualidad y la familia, cuando se distorsiona es cuando hay un engaño. Ahí, hermanos, híjole, graves problemas. No, no que no se pueda trabajar, pero va a costar mucho trabajo, porque se pierde la confiabilidad, se pierde eh, la posibilidad de darse el respeto uno a otro, se pierden muchas cosas. Y hay que trabajar muy duro para restaurar una pareja así. No digo que sea imposible, porque tengo casos donde se han prometido los dos um, seguir juntos, pero después de un tiempo, porque son, son aspectos muy, muy delicados. Ahora, estaba yo leyendo el texto bíblico y sí me encontré con algunos pasajes bíblicos que hablan. eh, el, el, el apóstol Pablo dice de manera muy clara que nosotros debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y nos lo dio para la gloria a Dios, ¿sí? Y habla ahí de tener cuidado, y estuve leyendo el contexto histórico, y resulta que en el siglo primero, en las tierras donde estaban evangelizando ellos, había una sociedad muy sensualizada y había dioses y diosas que adoraban de manera sensual. O sea, totalmente distorsionado. No es algo nuevo, es algo ya muy antiguo. Como puse ahí, las tradiciones y los mitos paganos distorsionaron el propósito de Dios a través de la historia. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Hoy en día, con mucha más razón. ¿Verdad? Yo lo que digo es que hay que orientar a los más jóvenes y los adultos hay que estar también atentos a ello. ¿De acuerdo, hermanos? Déjenme, les comparto un segundo archivo para complementar este primer archivo. Hay un segundo archivo que quiero compartir para complementar de una vez. Ahí está. Vamos a esperar que se acomode. En el archivo anterior, en la conclusión, yo ponía ahí que hay que orientar de manera preventiva y decir que esperen el tiempo adecuado y también pedirle a Dios para hacer una sabia elección. Y entonces, con mucho cariño, hermanos, también les comparto este archivo que hace años yo trabajé siendo todavía pastor. Al ver a mis jóvenes un poquito inquietos, me reunía con ellos. Claro, con los jóvenes hay que cambiar un poco la dinámica. Ahora lo entiendo, ahora que estoy en este último diplomado, de que hay que tener cuidado con el tiempo, las formas, pero el tema es importante, la elección y la relación de pareja.
sea, es muy importante la elección de pareja que van a hacer y la relación que se tiene con la pareja, ¿no? Es un archivo corto. Y a grandes rasgos hablo de que hay una posición narcisista muchas veces para elegir pareja. Es cuando busco y encuentro a alguien maravilloso como yo mismo y no me conformo con alguien que considero inferior. O sea, cuando uno tiene una posición narcisista, uno dice, no, yo quiero lo mejor para mí. Sí, pero la otra persona está pensando lo mismo. Entonces, pero es una manera, es una posición narcisista de buscar pareja. No me conformo con alguien menor que yo. Hay quien dice eso. Bueno, ¿cómo saber si es menor o superior? Está bien, es una manera de, 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 de mirar la elección que van a hacer y es una elección importante. Eh, el punto 2 dice que la mitología griega cuenta de un joven que se amaba a sí mismo tanto que murió queriendo tocar su rostro reflejado en un lago. Y habla de Narciso, precisamente. De ahí viene la palabra narcisista. Narciso, según la mitología griega, era un joven tan hermoso, tan guapo, que se vio reflejado en el agua como tipo espejo y quiso tocarse y se ahogó al quererse tocar de tan hermoso que era. Ahí viene la palabra narcisista, es alguien que tiene un amor desmedido por sí mismo. Y, y bueno, hay que tener un poco de cuidado porque yo he dicho, cuando se junta un narcisista con otro narcisista, Dios mío, este, van a salir chispas porque los dos quieren lo mejor y en todo quieren tener la razón y no se conforman con nada inferior. Pongo la parte, todos tenemos una etapa de la vida de rasgos de esto, o sea, sí hay una etapa en la que cuando uno es joven, pues uno está en esa posición, muy narcisista, ¿no? Muy ególatra, yo diría, ¿no? Es normal cuando estamos jóvenes, eh, pero, pero también hay que poner los pies en la tierra y hay que decir, a ver, sí está bien. Yo conozco, por ejemplo, jóvenes aquí que me tocó pastorear, que yo les decía, ¿y por qué no te fijas, hija? Ay, no, claro que no, está muy feo, o no tiene dinero, o no me llega. Ah, caray, bueno, es lo que la persona ve. Es una posición narcisista, como dice. Yo busco y encuentro a alguien maravilloso como yo mismo, y no me conformo con alguien que considero inferior. ¿Pero inferior en qué sentido? Entonces, es respetable la posición narcisista, pero trae sus consecuencias, ¿de acuerdo? Yo aquí lo único que hago es la reflexión de cuando yo busco a alguien igual de maravilloso que yo y no me conformo con nada inferior, entonces que yo considero inferior, entonces ahí puede haber este, grandes problemas porque está desde lo que, desde el ego. Hay otras formas de buscar pareja y es la posición de apuntalamiento. Apuntalar es afianzar. En esta posición yo busco y le pido al otro lo que yo mismo no tengo. O sea, nos vamos a complementar de alguna manera. Estamos apuntalándonos. Segundo, aquí se desarrolla una forma de relación complementaria, nos complementamos. Eso es importante, ¿sí? Es otra manera estoy buscando a alguien que me complemente. Incluso acá he escuchado mucho la expresión de busco mi media naranja, hasta de una canción, ¿no? De un artista, busca su media naranja. Aunque después escuché la crítica de que no son media naranja, sino que es una naranja entera y una naranja entera, que se van a unir. Ok, está bien. Era una manera de decir nos vamos a complementar, ¿no? Pero hoy en día tiene esa crítica, esa expresión. Lo cierto es que aquí se desarrolla, es una forma de relacionarse complementariamente. Y eso está bien. Siguiente, tercero, esta forma de relación está sustentada en las diferencias y los roles que se pueden dar como sumisión, dominio, dependencia, socorro, débil, fuerte, etcétera. Solo hay que tener cuidado con esto. O sea, cuando estamos complementándonos, como dije yo anteriormente en el archivo anterior, no se trata de quién domina al otro, sino que se complementen. Porque cuando uno sobresale más que el otro, siendo narcisista, como vimos la filmina anterior, entonces empieza a haber conflictos. O sea, hay que estar conscientes de que estamos complementándonos. El texto bíblico dice eso, que la mujer es coadjutora de la salvación, o sea, es ayuda idónea. O sea, los dos son importantes. Y me parece que es un buen criterio en la posición de apuntalamiento. Estoy
busco una relación complementaria con alguien que me pueda complementar lo que yo no tengo. Me parece una buena posición. Pero también hay en las relaciones humanas, hermanos, hay una posición de oposición. ¿Qué significa esto? Y hay que tener cuidado con ello, porque es inconsciente. Esta posición está directamente relacionada con mi progenitor dominante. ¿Se acuerdan que vimos cuando uno de los padres dominaba más? Segundo, aunque en ocasiones esta posición esconde una elección de continuación. Tercero, es cuando busco a alguien igual u opuesto a mi padre, si soy mujer, o si soy hombre, a mi madre. O sea, déjenme les digo. Por ejemplo, es muy típico cuando tú le dices, oye, este, tu novio se parece a tu papá. Ay, no, yo no quiero que sea mi papá. Pero inconscientemente, ¿no? Dice ahí el primer punto, esta posición está directamente relacionada con mi progenitor dominante, ¿sí? Entonces, inconscientemente busca, a veces la mujer, por ejemplo, busca a alguien que domine, es una continuación del papá, porque le daba seguridad. No digo que esté mal, pero es una manera de elección. Pero en el centro viene la reflexión, aunque en ocasiones esta posición esconde algo, esconde una elección de continuación, o sea, busco continuar o el hombre también con la mujer. Aquí en México decimos, bromeamos, a veces le decimos, es que no buscas una esposa, buscas la continuación de una mamá. No, es que, y son criterios que se usan. Yo digo, no son malos, pero hay que ser conscientes de cuáles son los criterios que estoy usando. ¿De acuerdo? Nada más. Y esta orientación, cuando la da uno con los jóvenes, cuando menos les abre los ojos a entender, a ver, cuál es la posición que ellos tienen en ese momento. Y si están conscientes de que ese es su criterio rector por el que están buscando una pareja. No digo que sea bueno o malo, simplemente estar conscientes de lo que están buscando. Y finalmente, hermanos, una posición de apertura. Me parece que esto es lo ideal, la ideal. Las otras se dan inconscientemente, pero esta es lo ideal, me parece. En esta posición existen diferentes posibilidades de encuentro con alguien que comparta y acompañe en las diferentes etapas de la vida. Es la posición más sana, vamos a decirlos. Las otras son respetables. Si alguien dice, sí, pero yo no me conformo con nada menor, está bien. Nada más hay que estar conscientes de que está en una posición narcisista. O yo me voy a casar con esa persona porque tiene dinero y yo no tengo. Bueno, le va a complementar. O sea, hay que estar conscientes. Es como antiguamente había relaciones por intereses. No nada más en México, en todo el mundo. O sea, a mí me gusta ver las películas de historia de la época, de épocas antiguas. Y me sorprende mucho que en las épocas de conquistas, de repente la hija del rey se casaba con el hijo del rey para hacer las paces y unir sus reinos. O sea, y ellos, pobrecitos, los dos, ni siquiera se conocían. Y a veces les iba bien, a veces les iba mal, ¿no? Pero era una relación por conveniencia. Ahora, parece algo extraño, pero déjenme les digo algo. Yo apenas me encontré aquí unos hermanos, miembros de la iglesia ya grandes, y estaban ellos discutiendo un poco, y me dice el hermano, ya es un anciano, los dos son mayores de edad, ya son cerca de 70 años, pero los dos son profesionistas y son líderes aquí en la iglesia local. Pero me sorprendió mucho donde el hermano dice, hermano, yo le he dicho a ella, yo me casé con ella por, porque me convenía y ella se casó conmigo porque yo le convenía. Ah, caray, digo, sí, ¿no? Y así lo pensaron. Sí, así lo hemos pensado, ¿no? Pues está bien, hermano, cada quien. Le dije, de inicio está bien, pero llega un momento en que uno no se conviene uno a otro. O sea, yo creo más en una relación no por conveniencia, sino por amor. Y le puse un ejemplo, le dije, mire, estaba mi esposa ahí, le dije, cuando yo me casé con mi esposa, yo le dije, yo era un pastor muy nuevo, recién egresado del seminario, una iglesia chiquita, en la frontera, no, y le dije a mi esposa, cuando yo la conocí, le dije, mira, yo no tengo casa, no tengo muchas cosas, mi familia está en otra ciudad, yo soy solo aquí,
y nada más tengo un refrigerador, una cama y una cafetera. Es lo único que tengo. Y se rió mucho. Dice, eso es lo que tengo aquí. Dije, y le bromeé, le dije, bueno, materialmente, pero yo puedo ofrecer otras cosas. Y le dije, yo te puedo ofrecer fidelidad, compromiso, atención, ya le platiqué. Eso es lo que yo puedo ofrecer. Ya yo tenía 30 años, ¿no? Y fue cuando yo le propuse, nos comprometimos, porque yo era el pastor de la iglesia y ella era una joven de la iglesia, ya una joven recién graduada de la universidad. Y entonces le dije, pero piénsalo, piénsalo, es mi manera en que yo nos hicimos novios y nos comprometimos y a los meses nos casamos, ¿no? Dije, pero no, yo no le convenía. Dije, y le dije, piénsalo y después me dices, no te preocupes. Y me dijo, no, no necesito pensarlo. Pues, ahí se hizo el asunto. Hizo un proyecto de ahí para arriba. Entonces le digo, cada experiencia es diferente, hermano. Pues yo así le he dicho a ella, ¿no? Pues está bien. Pero yo me doy cuenta que chocan bastante. Se avientan cosas, se empujan cosas, y de repente andan muy bien, de repente andan aventándose cosas. Híjole, qué difícil debe ser. Bueno, pero ellos están conscientes de que se convienen uno a otro, porque los dos son profesionistas y los dos unieron sus cosas y no sé qué. Bueno, yo tengo una relación más, le digo, yo soy más romántico, ¿verdad? Yo dije, no tengo oro ni plata, ¿verdad? Pero hay cosas que yo puedo. Y después pasó el tiempo y bendito Dios, mi esposa trabajaba y en una empresa muy grande y todo eso. Pasó el tiempo, crecieron los hijos y ella ya no pudo trabajar por atender a los hijos, nos cambiamos de ciudad y después yo tuve la bendición de ser promovido en la iglesia a tener puestos administrativos y los tuve muchos años. Entonces ya no había necesidad de que ella trabajara y bueno, de acuerdo, es esta parte. En esta posición existen diferentes posibilidades de encuentro con alguien que quiera compartir la vida contigo y que te acompañe en las diferentes etapas de la vida, en las malas y en las buenas. Es una relación, una posición de apertura, ¿de acuerdo? Segundo, también se puede dar una relación simétrica de pareja basada en comportamientos similares, esenciales, donde se comparten afinidades y exista una sana competencia en diferentes campos de la vida. O sea, yo trabajo, tú trabajas. Yo soy profesionista, tú también. O sea, es una relación más simétrica, pero es una relación de apertura. Este es, diríamos que es la posición más sana, hermanos. Las otras sí funcionan, claro, son funcionales, pero desde mi punto de vista no son las óptimas, porque llevan otros intereses, otros enfoques. ¿Qué es lo que yo recomiendo a los jóvenes, a las familias? Una posición de apertura, donde estén los dos de acuerdo en tener un encuentro con alguien que puedan compartir y acompañarse en las diferentes etapas de la vida. Ahorita no hay dinero, sí, pero pueden trabajar y pueden tener, no sé. Y una relación más simétrica de pareja, que esté basada en comportamientos similares, ¿de acuerdo? De hecho, voy a ir a las conclusiones por cuestión del tiempo. Y pongo yo, bueno, de nuevo recurro al pasaje bíblico base para mí, para muchas enseñanzas y especialmente para esta. Génesis 1, 27 y 28. Desde el versículo 26, ¿no? O sea, uno tiene que hacer reflexión, hermanos, para poder hacer una orientación a las nuevas generaciones, especialmente a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en la iglesia y a nuestra familia que está ahí cerca. A veces las parejas, las personas lo que necesitan es un poco de acompañamiento y orientación para que ellas tomen las mejores decisiones. Yo solo, una de las conclusiones que quiero decir es, no tomemos nosotros decisiones por las personas, ¿de acuerdo? No tomemos decisiones por las personas, que cada quien tome su decisión. Yo soy un crítico de tomar decisión por forzar a las personas. No, nada de esa fuerzas, todo es voluntario. Yo puedo orientar y aconsejar, pero la persona va a tomar la decisión que más le conviene, que más quiere, que más está de acuerdo, ¿sí? Porque en aspecto de sexualidad de familia, hermanos, nosotros tenemos que tener claro que hay que trabajar preventivamente. Es ahí donde yo quiero ir culminando. Y si trabajamos preventivamente, orientando, acompañando, encauzando a los más jóvenes, no digo que van a tener asegurado el éxito, pero van a tener más margen de éxito. Sobre todo orientando, esta última posición a mí me gusta mucho. Es una posición, una relación de apertura. Vamos a darnos esa posibilidad de acompañarnos,
y de compartir lo poco, lo mucho que tenemos en diferentes etapas de la vida. ¿Cómo ves? Sí, y en otros casos, bueno, vamos a buscar una relación más simétrica, sí, más paralela, donde esté basada en comportamientos similares, esenciales, donde se comparten afinidades, ¿sí? Eso es muy importante también, que tengamos, yo lo que hago cuando vienen las pláticas prematrimoniales, ahí me gusta mucho trabajar esa parte, cuando menos tengo un par de sesiones, cuando me piden una bendición, ok, les está bien, pero vamos a tener un par de pláticas, ¿les gustaría? Sí, está bien. Y hago una reflexión parecida a esta, más sintética, pero yo me concentro más en, a ver, ustedes vienen cada quien de una familia y en la plática prematrimonial yo me concentro más en en ayudarles a hacer un nuevo proyecto de vida. ¿Cómo se hace? Cuando los dos dicen qué les gustaría y lo compaginan y miran los dos hacia un solo lado, enfocan hacia un mismo lugar. Porque cuando cada quien llega con su, y él mira para allá y ella para allá, va a estar difícil. Tienen diferentes objetivos en la vida. Va a estar muy complicado. Más cuando tienen diferente religión o denominación. Es muy complicado. No digo que no se pueda, hay parejas que así lo hacen, pero tienen que tener bastante trabajo ahí porque surgen muchos subtemas. ¿De acuerdo? Vamos, traen muchas consecuencias. Tercera enseñanza, los valores éticos se aprenden en casa, hermanos. Cuando tú le enseñas a tus hijos, a tu familia, cuáles son tus valores, lo que sí se permite en casa y lo que no se permite, entonces estás forjando a una nueva generación. Los valores y criterios ético-morales se forjan en casa. Tengo varios ejemplos, ¿no? Tengo varios ejemplos. Por cuestión del tiempo ya no los voy a comentar, pero eso se forjan en casa. Pero ya lo comenté ya al principio, el ejemplo de mi padre, que fue un hombre muy sencillo, un hombre muy fiel, y un hombre que nos dio ejemplo de ser un hombre muy fiel y muy constante, estar ahí siempre, del trabajo a la casa y con la familia. Si salíamos era en familia y bueno, ese ejemplo fue muy formativo para nosotros, los varones, que somos tres varones en la casa y cinco mujeres. Y eso hasta la fecha nos sigue marcando, ¿no? Y aunque él era un hombre muy sencillo académicamente, pero los valores de un pueblo, de un rancho, decimos acá, de un pueblo, del campo, pero él tenía muy claros sus valores y sus criterios ético-morales enseñados, ahí están. Y hasta la fecha nos siguen mm, sosteniendo de alguna manera, ¿no? Claro, después uno los fortalece con la enseñanza de la palabra y todo esto, pero bueno. Y el último subtema, hermanos, que quiero mencionar, que va a ser la tarea, no vamos a tener sesión la siguiente porque sé que es día feriado, el 1 de mayo, pero quiero dejar un trabajo extra, hermanos. Hay un subtema que de todas maneras les voy a enviar, la próxima semana les voy a entregar el archivo, ahora solo les voy a dejar la tarea. La tarea va a ser, el subtema que queda pendiente va a ser crianza de la familia, aciertos y errores. Porque esto es formativo, esto es formación. Crianza de la familia, aciertos y errores, porque siempre hay aciertos y hay errores también. O sea, así somos las familias. Acuérdense, no hay familias perfectas. Hay familias restauradas, hay familias funcionales. Y el aspecto de la sexualidad es uno de los grandes temas, pero aciertos y errores en la crianza de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea va a ser esta, hermanos. Va a ser hacer un escrito libre de 2 cuartillas donde ustedes, cada quien va a narrar a qué tipo de familia pertenece y lo van a hacer en un par de cuartillas máximo. Digo, si es una, está bien. ¿Qué tipo de familia pertenece? Mi familia, somos así, somos así. Platíquenme. Cada uno es diferente. ¿Y cuáles son los errores y aciertos que ustedes miran en su familia? Cada quien tiene una familia diferente. Por eso yo resalto los aciertos que han tenido en familia. Los errores, supongo que los hay. Pero bueno, bendito Dios, hasta ahorita han sobresalido más los aciertos. Pero debe haber errores también, claro. Sí, sí, ahora yo ya tengo sobrinos, o sea, hijos de mis hermanas. Ay, Dios mío. Yo les digo a mis hermanas, ¿dónde nos equivocamos, hijas?
porque ellas lloran conmigo, porque no, primero no van a ninguna iglesia, ¿no? Y segundo, son de otra generación y toman cada decisión que, Dios mío, mis hermanas lloran conmigo. Entonces yo les digo, híjole, primero vamos a orar y después te escucho, después te digo qué es lo que posiblemente se puede hacer, porque les digo, es que estos muchachos de ahora son ocurrentes, les digo, se les ocurren muchas cosas y lo hacen, que es lo peor. Y después las consecuencias, pues ya miraremos qué hacemos. Bendito Dios, yo en mi familia de origen, mi esposa, mis hijos, me dijo una hermana, oiga hermano, va muy bien, sí hermana, ahí vamos bien. Ahora que vino mi hijo, estuvimos juntos todos, nos fuimos a comer, nos tomamos una foto, estuvimos varios días juntos saliendo, nos disfrutamos mucho cuando estamos la familia completa, pero por circunstancias, pues mi hijo tiene que estar en otra ciudad, el otro trabaja y estudia, el otro es adolescente y casi sí, lo tengo que invitar para que salga y bueno, así son las familias, pero el trabajo de tarea es crianza de la, aciertos y errores en la crianza de la familia, ese es el título, aciertos y errores en la crianza de la familia. Y luego, primer apartado, describan a su familia. Mi familia consta de tantos, mis abuelos, de lo que ustedes se acuerden, de qué se acuerdan, ¿sí? Y entonces empiezan a narrarme y me pongan ahí cuáles consideran ustedes que han sido unos aciertos, porque podemos aprender también unos de otros. Y cuáles son algunos de los errores que aquí nos equivocamos al tomar esta decisión y nos trajo consecuencias. O sea, si lo quieren detener, si lo quieren anotar, pues se trata de hacer reflexión de los aciertos y los errores en la crianza de la familia. Insisto, no hay familias perfectas. Entonces, la idea del trabajo es un escrito libre donde ustedes narren qué tipo de familia pertenecen, lo más que se acuerden, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tíos, los primos, y cuáles son los aciertos, porque primero los aciertos, y cuáles son los errores que ustedes detectan que hasta la fecha, o sea, cada quien va a analizar su propia familia, es un trabajo de autoanálisis, ¿de acuerdo? Cada quien. No vamos a hablar de la otra familia, no, yo voy a hablar de mi familia. Lo voy a escribir, una, dos cuartillas máximo, y entonces lo van a subir a la plataforma como el trabajo de esta semana. Y yo el archivo, la próxima semana se los voy a dar. El archivo es corto, de aciertos y errores en la crianza de la familia, son algunas orientaciones, pero es el tema general es sexualidad y familia, porque insisto, la sexualidad, ya lo vimos, se forja, se desarrolla en las diferentes etapas de la vida en la familia. Y bueno, hermanos, eh, aquí vamos a dejar el tema. Si hay alguna pregunta sobre el trabajo, me pueden preguntar, pero es sencillo, o sea, no es complejo. Y vamos a mitad del curso. Ya a partir de la segunda mitad vamos a hablar más, hermanos, de de cómo restaurar a la familia, algunas estrategias, porque hay realidades que se viven, y vamos a hablar acerca de cómo sanar las etapas de la vida. Ahí vamos a hablar de el acompañamiento en tiempos de crisis. Vamos a la parte ya no preventiva, sino la parte, la parte ya de restauración. Porque lo ideal es que se trabaje preventivamente, ¿sí? La parte preventiva es maravillosa, pero hay momentos en los que tenemos que ser realistas cuando ya estamos en un conflicto, en algunos de los subtemas que hemos tocado, entonces hay que saber cómo restaurar. Cuando no sabemos cómo restaurar, entonces, en lugar de ayudar, hacemos más grande el problema. Y creo yo que con la ayuda de Dios y un poco de orientación hay suficiente material para enfocarnos en cómo restaurar a la familia, ¿sí? Y luego al final, ya en la última sesión vamos a hablar de cómo hacer un proyecto para trabajar en la iglesia, para trabajar preventiva y correctivamente en alguna de las áreas que más nos guste, hacer un proyecto, cómo nos gustaría trabajar, este, y cuando menos planearlo, ¿sí? Y bueno, pero eso vamos a hablar ya casi en la última sesión del trabajo final. Va a ser hacer un proyecto que incluya la parte preventiva y formativa y la parte correctiva, o yo le llamo restauración,
de cómo hacerlo en alguno de las etapas que ustedes van a elegir. Pueden enfocarlo a trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes, con parejas, con adultos, con toda la iglesia. Yo he visto trabajos que quieren trabajar con toda la iglesia y es maravilloso. Hay quien dice, no, yo trabajo solo con mujeres. Hay quien dice, no, a mí me gusta trabajar con niños. Otros, yo trabajo con jóvenes. Está bien. Y les voy a dar algunas guías para hacer el trabajo, ¿verdad? Porque hay cuando menos 3 o 4 subtítulos que hay que, como una guía por la cual hay que utilizar de manera general, pero puede haber creatividad, puede haber propuesta, o sea, eso a mí me gusta. Cuando de repente algunos me han sorprendido porque lo hacen muy elaborado y está formidable, ¿no? De acuerdo a la experiencia de cada quien. Así es que por lo pronto, hermanos, estamos en el tiempo, vamos a orar para ir terminando y yo quedo a sus órdenes. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, te damos, porque hoy tú nos permites poder hacer reflexión y enseñanza de temas importantes para nuestra vida familiar. Queremos pedir, Padre, que en todo tiempo tú proveas lo necesario y que tu bendición sea y alcance para cada una de las familias que representamos, donde quiera que estemos, porque para ti no hay distancias. Hoy queremos ponerlo todo en tus preciosas manos y rogar tu protección y tu dirección, porque te lo pedimos, porque te lo rogamos encarecidamente, reconociendo que sin ti nada podríamos hacer. Por eso te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que así sea. Muchas gracias, hermanos, queridos. Que Dios los bendiga. Cualquier duda me preguntan, pero y si no, la próxima semana nos miramos para hacer un recuento y comenzar con el siguiente tema. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga. Pasa a ustedes. Gracias.